Bueno, ahora sí, nosotros vamos a continuar. Le damos la bienvenida a los que recién se enganchan, le damos la bienvenida a todos porque ya estamos abriendo esta serie de estudio nuevamente en el día de hoy, o vamos a continuar, mejor dicho, lo que es Apocalipsis, la historia humana frente a ti. Y hoy vamos a llevar el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Hemos estado tratando todo este tema durante todos los días de programa, los sábados. El capítulo 17 nos presenta la mujer montada en la bestia. Pero para esto vamos a conversar ya con el profesor Martín Aisicovich, como siempre, y le damos la bienvenida. Profesor, muy buenos días, bienvenido a En Contacto. Le saluda David Quevedo y Junior Rivera, que me acompaña. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Sí, buenos días. El capítulo 17, bueno, como bien decías vos en la introducción, es un capítulo que, es controversial, ¿no? Porque dado el tipo de interpretación que se lleve adelante, bueno, se pueden llegar a muchas conjeturas. Nosotros, desde este espacio, y vos siempre lo propones así, tratamos de ser bastante ecuánimes, equilibrados en las interpretaciones, que son variadas, ¿no? Hay interpretaciones que son muy alarmistas y sobre las cuales uno tiene que poner un manto de duda en tanto, vamos a, como dicen los chicos, bajar un cambio para ver si es real, ¿no?, lo que se está proponiendo. Repasamos esto diciendo que la mejor manera de determinar si algo está yendo por el buen camino es tomando en cuenta, considerando el proceso de interpretación, ¿no? Si yo no tengo en cuenta el proceso de interpretación, la exégesis y una hermenéutica sana, ordenada, entonces mis conjeturas pueden llegar a cualquier cosa, ¿sí? Puedo terminar diciendo, bueno, como la gente decía, en el 2012 se termina el mundo y hasta acomodaba doctrinas bíblicas, ¿no? O interpretaciones que daba sobre profecías, pensando que el 2012 era el fin de los tiempos. No sé si te acordás de esta. No, inolvidable. Imposible olvidarse. Con todo el terror que había. Igual, ¿no? Igual en el 2000, por ejemplo, cuando llegó el 2000, todo el mundo estaba de cabeza. Incluso yo recuerdo comentarios de amigos que decían que en el mercado habían personas que vendían sus cosas porque ya llegaba el fin. Así que, bueno, y este tipo de cosas que la gente se envuelve en este tipo de pensamientos y lamentablemente se deja arrastrar. Y bueno, y en el 2012, como usted comenta, sí, efectivamente, todo el mundo estaba con este tema y hasta documentales y todo, que como que no ayudaban mucho, por un lado, porque no explicaban mucho tampoco, que no era por ese lado, ¿no? Algunos sí, otros no también. Claro, ese es el grave problema que hay y bueno, es difícil después salir adelante, ¿no? Porque así como vos decías que en el 2000 ocurrió, también ocurrió, hay registros en el año 1000 después de Cristo, el milenio que se cumplía, y mucha gente en Europa, sobre todo, bueno, tendió a suicidarse, ¿no? Siendo que el suicidio es contrario a la Biblia, digamos, en las palabras que la Biblia propone de preservar la vida, sea cual fuere la denominación, el suicidio es considerado un error garrafal, un pecado, y contraría la ley de la vida. Entonces, parece ser que los momentos determinantes son dados por el hombre en sí mismo, ¿no? Uno dice, bueno, tal fecha, tal otra, y entonces ahí es donde comienza el problema. Apocalipsis 17 es un capítulo muy interesante porque no está descolgado. Vos bien decías que hablábamos, ¿no?, de bestias, de seres así que no aparecieran comúnmente en la vida cotidiana. No está descolgado de lo que nosotros venimos estudiando, dado que ya tenemos de alguna manera una introducción a este capítulo 17, y es importante porque continúa después en el 18, donde se explaya un poco más todavía. Yo estaba pensando recién que es muy interesante, y la gente que escucha podría tomarlo en cuenta, que no descuide nunca, cuando se analiza el libro de Apocalipsis, tener en cuenta el libro de Daniel, ¿no? El libro de Daniel, para algunas denominaciones más apegadas a la tradición bíblica escriturística tradicional,
es, digamos, un texto escrito por Daniel, un exiliado a la fuerza a Babilonia, a partir del año 586 a.C. Bueno, el profeta Daniel, para digamos las denominaciones o los teólogos o las personas que se apegan a la tradición escriturística más fiel, por así decirlo, a la tradición, consideran que estando en el exilio, así como también estuvo Ezequiel en el exilio, escribió el libro que lleva su nombre. Este libro, para el cristianismo, ¿sí?, el libro de Daniel, es un profeta mayor. Para el judaísmo es un profeta menor, dada la extensión del libro, nada más, no es por otra cuestión. En las versiones de la Biblia católica van a encontrar 14 capítulos, 2 capítulos añadidos, por ejemplo está el canto de Susana, el canto de los Dios en el horno de fuego, que no hay nada de malo, por supuesto, son, digamos, 2 capítulos que se denominan deuterocanónicos, en el sentido de decir, bueno, son añadidos, aunque no se les reconoce la revelación misma que todo el cuerpo del libro. Pero me refiero al libro de Daniel porque este es un libro muy interesante, dado que capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11 y 12, varios capítulos, pero son denominados capítulos de profecía en espiral. Esto significa que la imagen del capítulo 2, la estatua que ve, que visualiza en visión Nabucodonosor, el rey de Babilonia, esa interpretación que luego le da Daniel al rey, se va explayando, se va mejorando, se va ampliando. Es una profecía en espiral porque va ampliando sus conceptos hasta llegar al capítulo 12. El capítulo 12 es donde finalmente hace su aparición en la interpretación cristiana, lo estoy diciendo, Jesucristo por segunda vez. En el capítulo 11, versículos 40 y 45, también muchos interpretan que es la señal del fin de los tiempos, ¿no? Hablo en la interpretación cristiana, no en la interpretación judía. Con lo cual, es interesante que tengamos en cuenta esto para el estudio de Apocalipsis. Nunca se estudia plenamente, por ejemplo, en la Facultad de Teología, en las universidades, Apocalipsis sin tener una base en Daniel. Por eso lo traigo a colación, justamente para que a partir de ahora tengamos en cuenta que lo que estamos diciendo con respecto a Apocalipsis tiene su base también en Daniel, en Ezequiel, en Isaías, y esto es importante recordarlo, digamos, dentro de la teología cristiana. Por ejemplo, si ustedes van a Apocalipsis 20, 21, 22, van a tener ya una reminiscencia de esto en el denominado Antiguo Testamento. Sobre todo el capítulo 21 y 22, que habla de la tierra nueva. Si ustedes van a Isaías 66, van a encontrar ahí la tierra nueva, la tierra prometida, la verdadera tierra, digamos, que es dada a quienes sean fieles. En el Antiguo Testamento, así llamado, los judíos, a partir del trito Isaías, digamos, del último Isaías que escribió esos capítulos, consideran, bueno, ahí está el paraíso, ¿no? El cristiano, dada la interpretación de que es un Isaías el que lo escribió, o son 3 Isaías, no importa, también están dados ahí los principios de el paraíso, ¿no? Donde el niño va a jugar con animales salvajes, por ejemplo, y la vida va a ser totalmente distinta a lo que pueda ocurrir ahora, donde no va a haber muerte, donde no va a haber dolor, donde no va a haber sufrimiento. Bueno, el libro de Apocalipsis apunta a eso también, ¿sí? Pero en el medio encontramos, y es lo que vamos a tratar un poquito hoy, varios escollos, digamos, varias problemáticas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, la cuestión de la bestia y la cuestión de Babilonia. Ya sorteamos el capítulo 12, donde se habló del dragón, este dragón que persigue a la mujer. Dimos las variadas interpretaciones que hay. Una interpretación, que es a la cual nosotros en este caso nos estamos apegando un poquito más, es la interpretación preterista, donde el dragón está identificado para los primeros cristianos con el Imperio Romano. Este imperio que persigue, de alguna manera, a la Iglesia, bajo algunos emperadores, como ser Nerón, Calígula, Domiciano, y la Iglesia sufre entonces una persecución, no por ser iglesia cristiana en sí misma, sino por la consideración que los cristianos tienen del emperador. El emperador reclamaba, bueno, reconózcanme como un ser divino. Los cristianos no lo iban a hacer, los cristianos no iban a prender incienso por él, no le iban a desear una buena vida, en tanto ese rito,
sí le deseaban una buena vida a través de sus oraciones para que el imperio sea de alguna manera bien conducido, pero no iban a hacerlo a través de prácticas que ellos consideraban paganas o consideraban contrarias a la fe que tenían. Entonces, los cristianos fueron acusados de comer a sus propios, teniendo Eucaristía, fueron acusados de ser personas que tenían moral, dado que se ignoraban los paganos, entre los romanos y otros pueblos, el ósculo santo, el beso santo, ¿no? Entonces decían que las reuniones de cristianos tenían que ver con más, no con cuestiones espirituales, sino con cuestiones de orgías que realizaban entre hermanos, porque también se llamaban así, ¿no? Como hermanos. Y también el cristianismo en sus primeros tiempos estuvo relacionado con un culto mistérico, en el sentido de que no se sabía bien a qué se referían con el cuerpo animal, el cuerpo espiritual, ¿no? De un poquito lo que habla el apóstol Pablo cuando habla del ser espiritual y del ser físico, el ser carnal, cuando habla también en el cristianismo se hablaba de esa comunidad, de la nueva tierra, del cuerpo transformado, bueno, todas esas cosas generaban en los romanos mucha desconfianza. Cuando nosotros entramos al capítulo 17, vamos a ver entonces que hay en este sentido lo siguiente, ¿no? Y es muy interesante porque lo vamos a ver esquemáticamente. En primer lugar, vamos a hablar acá de Babilonia. Bueno, Babilonia es considerada en la Biblia el símbolo, ¿no? Por excelencia del mal, ¿no? Esto arranca ya en Génesis, mal no recuerdo, capítulo 10, cuando se habla de Babel, ¿no? Babel como confusión. Entonces, el cristianismo generalmente cuando ya se le habla de Babel, piensa en la confusión, piensa en el pecado, piensa en la idolatría, piensa en todo lo malo. Bueno, a ver, los babilonios no podemos determinar que eran gente mala. ¿Cómo no se puede determinar que los filisteos eran gente mala, que los edomitas, que los amonitas, que moabitas, esos pueblos que estaban alrededor del pueblo de Israel, no se puede determinar que eran gente mala? Entonces, ¿por qué la Biblia los condena? Bueno, los condena porque hay ciertas referencias a situaciones que se fueron dando en la historia, por la cual siempre se generó una historia negativa para ellos, ¿no? Lamentablemente, porque solo son reconocidos en las iglesias cristianas de cualquier denominación como personas malas, paganas, idólatras, engañosas, bueno, violentas, pero tengamos en cuenta que también la Biblia tiene un sentido, ¿no? Un sentido que es privilegiar al pueblo escogido o al pueblo que se consideró escogido, del cual los cristianos después toman la posta, ¿no? Por así decirlo, en la nueva dispensación o bajo el Nuevo Testamento, alianza o pacto. Entonces, Babilonia, aquella ciudad que estaba junto al Éufrates y que también, como otras ciudades de la zona mesopotámica, abrevaba de las aguas del Éufrates y trataba de vivir lo mejor posible y de defenderse de ataques externos. Bueno, esta Babilonia es condenada de tal manera que pasa a la historia como la enemiga primordial de la iglesia cristiana. Hay algunos autores, y me tocó justamente conocer un profesor muy bueno, chileno, al cual voy a ver si puedo encontrar ahora que vaya a Chile para un congreso de historia en octubre. Bueno, planteaba que también, además de Babilonia, hay otro poder, ¿no?, que es muy importante y que de alguna manera marcó al pueblo de Israel también en su historia por lo que hizo, que es Asiria. Asiria se llevó a las 10 tribus del centro norte de Israel en el siglo VIII, puntualmente en el 722, se los llevó y nunca más aparecieron. Fue una explosión demográfica tremenda, se los llevó cautivos, esclavos, los vendieron, los asimilaron a sus costumbres. Así hablamos de un reino en el noreste del Israel actual, por ejemplo, y luego entonces comenzaron un montón de conjeturas acerca de qué pasó con esa gente y dónde fueron, ¿no? Y cómo perdieron hebrea en ese sentido. Entonces, además de Babilonia, hay otros pueblos. También hablamos de Egipto. Si ustedes leen, por ejemplo, los mensajes proféticos, ¿no?, en Isaías, se va a hablar de muchas ciudades, ¿no? Se va a hablar de Egipto, se va a hablar de los fenicios, se va a hablar de otros pueblos, pero es Babilonia la que se retoma en el Apocalipsis. Y eso
de acá es donde lo que yo hablaba hace unos minutos acerca de las consideraciones sobre Daniel, porque es Daniel el capítulo 1, versículo 1 y 2, justamente, donde dice que, bueno, Nabucodonosor se llevó las cosas a su tierra, ¿no? Entonces plantea unas antítesis acá. Israel, Babilonia. El Dios de Israel, el Dios babilónico, Marduk, ¿no? Después plantea los utensilios, los mobiliarios del templo de Jerusalén, van todos bajo el templo de Marduk en Babilonia, en la tierra de Sinar. Bueno, y el pueblo de Israel es vencido por el pueblo de Babilonia. O sea, hay toda una cuestión ahí de contraposiciones que son interesantes para considerar, y es Babilonia por esto la que queda, digamos, como la imagen, ¿no?, del mal. Ahora se le va a aplicar una cuestión espiritual, y esta cuestión espiritual va a llegar a los cristianos de esta manera, planteando en el Apocalipsis capítulo 17 una Babilonia con una tendencia, entre comillas, religiosa, y por otro lado, en el capítulo 18, una Babilonia con tendencias sociopolíticas, que de alguna manera, en el concepto preterista que estamos manejando, cuadraría perfecto con la doble influencia, digamos, del Imperio Romano, a nivel espiritual, religioso, o pseudo-religioso, pagano, idólatra, como querramos llamar, y, digamos, un control sociopolítico, económico, comercial, que es justamente bajo el cual vivían los romanos, y los cristianos, los judíos y todos los pueblos que estaban dominados por este imperio. 6 puntos que trabaja el capítulo 17. Primero habla del misterio de Babilonia, luego habla de un símbolo, que vendría en este caso la gran ramera, ¿no?, con toda la connotación propia que el Antiguo Testamento, sobre todo la moral del Antiguo Testamento, le estaba dando a esto, ¿no?, ser una ramera. En hebreo se utiliza la palabra pritzot, ¿sí?, o sea, una persona impura completamente. Se identifica a esta Babilonia entonces con el poder de turno, con la Roma imperial, más que con la República, con la Roma imperial. Es en contraposición, por ejemplo, a Apocalipsis 12 y a la mujer de Apocalipsis 12, identificada como la Iglesia, o en otras tradiciones identificada como María, madre de Jesucristo. Bueno, acá aparece una mujer que es ramera, que es prostituta, y que a la vez es madre, con lo cual es, digamos, la contraposición total. 5º punto es culpable, ¿no?, de la idolatría. 6º punto, finalmente, es destruida, ¿no?, va a ser finalmente destruida. En el capítulo 18, por otro lado, hay una Babilonia sociopolítica, económica, comercial, donde el primer punto sería que es la gran ciudad, y este símbolo, punto 2, de gran ciudad, justamente tiene que ver con esto de que era el centro por el cual pasaban todas las decisiones. En el punto 3, parece ser que esta ciudad, además, daba sentido al comercio por ser un puerto. En 4º punto, se comerciaba, o sea que era una gran ciudad, por ende un gran mercado. Tengamos en cuenta que la ciudad de la antigüedad eran amuralladas, recibían mercaderes, personas de todo tipo, eran ciudades que estaban ubicadas en lugares estratégicos de la geografía, en cruces de caminos, cerca de fuentes de agua, justamente para sobrevivir. Punto 5, se la encuentra culpable, culpable de creerse superior, culpable de la soberbia, culpable de perseguir a los hijos de Dios, culpable de acumular riquezas, y en el punto 6 es destruida. Ya no por situaciones políticas como en el capítulo 17, sino por la intervención divina. O sea, la interpretación que le daban los cristianos era que Dios iba a intervenir para terminar con este poder. Bien, que es la interpretación básicamente teocéntrica que tenemos en la Escritura. Si leemos un poquito, ¿vamos bien hasta acá, David? Sí, profesor, ahí le estoy siguiendo con la lectura. Buenísimo. Más o menos, cuadrando. Vamos a leer entonces el capítulo 17 un poquito para comentarlo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Bueno, mucho de esto ya hemos trabajado, los 7 ángeles, las copas, la ira, la sentencia, ¿no? O sea que hay un juicio. Esto es interesante porque el Apocalipsis también vislumbra la posibilidad de un juicio, y está sentada sobre muchas aguas, y estas aguas son
pueblos, naciones, multitudes, etnias, ¿no? que sostienen esto y que son también, por otro lado, sometidos por esto. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, un lenguaje muy simbólico para hablar de cómo se entretejió todo este poder. Y me llevó en el espíritu al desierto, típico esto de el desierto como el lugar donde uno tiene claridad para ver las cosas, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, una bestia roja, llena de nombres de blasfemia. Las blasfemias son todas cosas, digamos, que se dicen contra el Dios verdadero. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, por ser justamente una ramera, tenía colores bien llamativos, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano un cáliz, un vaso sagrado, un vaso que podríamos pensar para la Eucaristía, sin embargo estaba lleno de abominaciones e inmundicia de fornicación. Bien, vieron que habla y da mucho énfasis en la fornicación. Si ustedes van a Apocalipsis 22, los últimos versículos van a ver quiénes quedan fuera de la ciudad santa, y habla también de los fornicadores, pero no solo en el sentido físico, sino también lo podemos aplicar al sentido espiritual. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia no tanto, por lo que yo decía antes de los asirios, no tanto por ser un gran imperio, porque en realidad Alejandro Magno, guiando a los greco-macedónicos, logró mayor extensión de tierra que la que tuvo Babilonia, y lo mismo Roma. Pero, ¿por qué entonces es Babilonia? Justamente por lo que yo comenté de Daniel, ¿no? Y todo lo que trastocó la historia del pueblo de Israel, la incursión de Babilonia sobre la tierra de Israel, y además por el nombre, ¿no? Porque es la confusión plena. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, mártir, martureo, aquel que da testimonio, aquel que es sacrificado por la fe, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Bien. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer. Misterio en tanto no es algo misterioso de terror, sino misterio en tanto es difícil encontrarle el origen, ¿no? El misterio de iniquidad, ¿no? Que habla también, que se habla también en el Nuevo Testamento. Este misterio de iniquidad que relata el apóstol es interesante, porque es para ver de dónde proviene esto, ¿no? Que es algo tenebroso, misterioso. Bueno, entonces dice, versículo 8: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Bueno, esto genera muchas complicaciones cuando se estudia y se busca a ver cuál es la interpretación más correcta que hay acá. Cuando nosotros decimos la bestia que has visto era y no es, tenemos que, y esta es lo que va variando en interpretaciones, decir, bueno, ¿en qué momento era y no es? ¿En el momento de Juan? ¿En el momento de quien escribe el libro? ¿En el momento pasado, cuando era y no es, y después será? ¿En el momento actual? Bueno, según me ubique yo, voy a entender lo que significa. Más o menos, de alguna manera, se está hablando de que estamos ubicados en el tiempo del siglo I, entonces dice, la bestia que has visto era, no es, y está para subir del abismo. Si algunos interpretan que no es en el momento en el cual se escribió el libro, entonces a futuro. Bien, será a futuro, con lo cual ahí se le da una carga ideológica muy fuerte a todo lo que vendrá en la Edad Media. Cuando yo digo la bestia que has visto era y no es, y me sitúo, digamos, más atrás en la historia, y está para subir del abismo e ir a perdición, entonces puedo decir, está para subir del abismo en el tiempo de Juan. Bien, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, del libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Bueno, estos nombres que están escritos de la fundación del mundo desde ese momento, da lugar a que algunos interpreten que la predestinación se refiere justamente a que ya Dios anotó quiénes son salvos y quiénes no. Yo creo que en realidad no podemos decir eso, dado que, por ejemplo, bueno, ahora en 2 días se inicia el nuevo año judío, Rosh Hashanah, es el cabeza del año, digamos, y en el judaísmo no existe la concepción de que Dios ya anotó los nombres, sino que los nombres son anotados por aquellas personas que
han manifestado arrepentimiento y esperan, como se dice, Hatimat Tová, o sea, que el nombre sea bien escrito en el libro de la vida, ¿no? Entonces acá tenemos que tener en cuenta cómo analizarlo esto, no porque estén escritos de la fundación del mundo y por lo tanto hay una predestinación que implique, bueno, mira, no importa, vos no lo sabés, pero sos salvo. No, no significa eso para mí, no en mi interpretación, sino que básicamente se refiere a que hay una concepción divina acerca de quiénes finalmente aceptarán y quiénes no, pero no, eso no implica que el libre albedrío determine quién puede ser y quién no, porque ahí no sería libre albedrío, y las personas tienen que finalmente decidir. Es como decir, yo sabía que este alumno terminaría el secundario sin tener ningún problema con sus materias y pasaría a la universidad. Yo ya había puesto fichas por él. Bueno, es lo mismo, digamos, en la interpretación, porque si no, no tendría sentido, y cuando nosotros vemos a los mártires ahí frente al lago del Mar de Vidrio, entonces que ya estaban todos anotados, entonces, ¿se entiende? Sería muy direccional y muy conductista la cosa. Bueno, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Son 7 reyes, 5 han caído, 1 es, el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Bueno, esto de los reyes también es complicado porque yo tengo en cuenta dónde me voy a parar. Bueno, tengo que tener en cuenta, si yo digo 5 reyes, ¿no? Pasa que a los emperadores no se les llamaba reyes, ¿no? Pero bueno, pongámosle que son los reyes. Tengo en la lista Nerón, Cómodo, ¿sí? Perdón, vamos a ver, si nosotros nos fijamos, estoy justamente buscando una lista completa, ¿no? de los emperadores para hacer bien las cosas. Acá tenemos, por ejemplo, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. ¿Sí? Acá tenemos 5. Fíjense que dice justamente, acá habla de 7 reyes, 5 han caído, 1 es. Bien, si dice 1 es, entonces ahí nos situamos en Galba. Bien, muy poquito, menos de un año. Y después dice 1 es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga tiene que durar breve tiempo. Bueno, sí, ese sería Otón, que se suicidó y estuvo 3 meses, ¿no? Bueno, nada. O sea, si yo voy a esto, ¿no? Pero dice, la bestia que era y no es el octavo, ¿no? O sea que acá hay uno que es rey, pero que también es bestia, es de entre los 7 y va a la perdición. Bueno, y ahí entonces, se nos complica porque hablamos de Viterio, pero en realidad es Vespasiano el que realmente trae problemas a los cristianos, ¿no? Porque se declara Pontifex Maximus, ¿no? Y padre de la patria. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver, bueno, a ver, por ahí no toma en cuenta a Otón, por ahí no se toma en cuenta a Otón, que estuvo parte de enero, febrero, marzo y parte de abril, no se lo toma en cuenta, y se toma en cuenta Vitelio como ese que dura breve tiempo, y después aparece Vespasiano, ¿no? Que realmente sí, Vespasiano va a ser complicado para los cristianos, ¿sí? Esto es una cosa que podemos ver. Los que interpretan esto desde el punto de vista historicista lo traslucen a la historia considerando que y realizando desde el lado más que nada protestante un ataque bastante fuerte sobre la Iglesia Católica medieval, ¿no? Y las consideraciones medievales de muchos papas y ese tipo de cosas, ¿no? Es bastante fuerte considerar esto porque acreditan que realmente hay, digamos, un mensaje acerca de lo que pudo haber pasado con la Iglesia cristiana en la Edad Media. Bueno, son interpretaciones, ¿no? Estamos en algo que no podemos determinar, solo planteamos las opciones sobre esto. Después, la otra opción, que ahora el mundo evangélico está cada vez quedando más en el camino, es la dispensacionalista, donde apuntaría todo esto al futuro,
y quizás hasta en el G20 o en la ONU vería este tema de los reyes hasta que finalmente uno caiga, ¿no? Y sea el de la condenación. Bueno, esas son las interpretaciones. Después habla de los cuernos, versículo 12, los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, ¿no? Y recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y acá es donde los dispensacionalistas trabajan mucho acerca de quiénes serán en el futuro. La cosa es que estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y autoridad a la bestia, y acá viene, digamos, lo que pasa en la época cristiana primitiva, o sea, en el siglo I, II, y lo que muchos plantean que puede pasar en el futuro. Pelearán contra el Cordero los vencerá porque es el Señor Rey de Reyes. Acá hay como una cosa, ¿no?, de que Cristo mismo, el Cordero, capítulo 4, 5, aquel que también puede abrir los sellos, es quien los vence. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, por qué sí lo sabemos, pero ¿de qué manera y en qué momento? ¿No? Bueno, ahí quedamos en agua porque en realidad muchos dicen, bueno, esto se refiere a la segunda aparición de Jesucristo, a ese silencio de media hora, a ese ver el arca en el santuario, a esa salida, digamos, de Jesucristo del templo celestial para poder finalmente vencer a los poderes de la tierra, volviendo con gloria en la segunda venida. Y ahí vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, cuando en ese momento, ya estamos hablando de la década del 50, apenas unos 20 y pico de años después del martirio de Jesucristo y resurrección, bueno, los cristianos creían que volvería, que los cuerpos serían transformados, que serían elevados y que finalmente sería la victoria. En el versículo 15 leemos que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas, los 10 cuernos aborrecerán a la ramera, luego dice que la terminarán quemando. Esto es una expresión muy fuerte, ¿no? El quemar con fuego, que tiene que ver con la purificación total, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, darle poder a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios, que sería finalmente el cumplimiento profético. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bueno, vuelvo con esto. Si reina sobre los reyes de la tierra, ¿en qué momento? ¿En el momento de Juan? ¿En el momento de la escritura del libro? ¿En el momento que nace el cristianismo? Entonces, justamente, bueno, sería lo que nosotros consideramos el Imperio Romano. En ese sentido, Babilonia estaba cayendo ya, ¿sí? O estaba luego en el siglo II, siglo III, Babilonia, si lo identificamos con Roma, es la ciudad que va cayendo, ¿sí? Ha caído, ¿no? En el capítulo 18 que vamos a ver la semana que viene, ya se anuncia la caída, ¿no? Sí, decime, David. No, perdón, aquí... No, fue una interferencia en el audio, no es que dije algo. Pero a propósito de todo, aprovecho, sí, profesor, a invitar a la gente, como siempre, a que se pueda contactar con nosotros. El número de WhatsApp es el 1540 49 48 49. Y también, si quieren mandar mensajes a través del Facebook, por favor, en Contacto Baires, y pueden hacer igual sus preguntas y comentarios. Profesor, continuamos. Esto que está bastante interesante de las posturas, como siempre lo mencionamos, ¿no? Los que creen que esto va al futuro, plenamente al futuro, o como se creyó en la Edad Media, o también viéndolo desde un punto netamente histórico en su tiempo. Bueno, hay que seguir entonces analizándolo, profesor. Claro. Bueno, no, un poquito más, nada más. Así la semana que viene trabajamos sobre el capítulo 18, y es esto de ver, bueno, el tema de Babilonia y de salir de Babilonia, que es lo que el capítulo 18 va a plantear, ¿no? Y en este sentido, los cristianos tenían en cuenta esto, ¿no? Del capítulo 18, donde tenían que salir de la ciudad porque la ciudad estaba por caer, ¿no? Cuando dice, ha caído Babilonia la Grande, ¿no? En el capítulo 18 que veremos, donde ya en otros escritos proféticos se reclama esto. Por ejemplo, en Isaías 52:11, apártense, salgan de ahí, no toquen cosa inmunda, salgan en medio de ella, purifíquense los que llevan los utensilios de Dios. Jeremías 50, huyan de en medio de Babilonia, salgan de la tierra de los caldeos. Jeremías 51:45, salgan de en medio de ella, salven cada uno su vida. Segunda de Corintios 6:14, ¿no? Algunos lo aplican esto a la cuestión del yugo desigual, ¿no? Y bueno, no se puede tener relación con aquello que está contrariando a Dios. Bueno,
Básicamente, esta cosa también que podemos traer a colación de Babilonia como una ciudad impostora, como una ciudad que está condenando a las personas que viven en ella, porque finalmente va a ser condenada, y a los cristianos a salir, ¿no? Yo creo que en realidad este salir no tiene que ver con la salida física, como algunos han interpretado, ¿eh? Algunos han interpretado esta salida física y aislarse del mundo. No estoy con esto condenando, por supuesto, ni diciendo nada en contra de los monjes medievales, o los monjes ya en el siglo III, IV que existieron. No tiene nada que ver con eso, porque es materia de análisis el monaquismo, como se le dice, pero estoy hablando de sectas o ese tipo de cosas que, si ustedes ven la película La Aldea, que la recomiendo mucho, no es una secta cristiana, pero identifica a personas que quieren separarse del mundo aislándose en comunidad, ¿no? Ubicado esto en el siglo XIX, es muy interesante la película, generando un miedo sobre los otros que viven rodeándolos y que pueden atacarlos si cruzan el bosque. Todo muy simbólico, es muy interesante La Aldea, que un día podríamos trabajar aplicándola al Apocalipsis, a la Biblia, sin ningún problema. Entonces, vamos cerrando con esto. El salir de Babilonia, que aparece en el capítulo 18, porque la ciudad va a caer, ha caído, se repite 3 veces, esto implica la condenación. No tiene que ver solamente o únicamente, o no tiene que ver directamente con la salida física. Bueno, me tomo un micro, un retiro y me voy. No, tiene que ver con el salir espiritualmente para no ser parte de las abominaciones, como dice la Biblia, que tienen que ver con la idolatría, con la falsedad, con el egoísmo, con la envidia, con la arrogancia, con el maltrato, con la violencia, con el mal pesar de las ganancias, ¿no? Con el ser corrupto, bueno, que está tan de moda esto de paso, y que entonces ahí es donde aparece, digamos, el sentido moral, el sentido ético, el sentido netamente espiritual propio del cristianismo, ¿no? Las plagas que van a venir, como dice el capítulo 18, en un solo día, bueno, a ver, en un solo día puede caer. El Imperio Romano tardó, algunos plantean 2, 1 o 3 siglos en caer, bueno, cayó finalmente. Tengamos en cuenta que estamos leyendo un texto que no es científico, que no es plenamente histórico, que no tiene un sentido histórico ni científico, sino un sentido religioso, espiritual, y entonces tenemos que ver más o menos a qué nos estamos refiriendo. En este caso, cerraría con esto, sería la reflexión: salir de Babilonia, ya en el capítulo 17, que leímos hoy, que analizamos en parte, por lo menos para dar una introducción, tiene que ver con esto de, bueno, gente, no practiquemos lo mismo que practican aquellos que viven en esta ciudad, entre comillas, de pecado, y que no hacen las cosas bien. Me recuerda un poco a Ciudad Gótica, ¿no? En Batman, donde la ciudad tenía gente que estaba abandonada, gente que la pasaba muy bien, gente que estaba desesperada, y hay alguien que, bueno, que trata de equilibrar la justicia, que sería Batman, ¿no? Parece que en realidad no tiene nada que ver, pero es muy interesante porque en algo que se refiere a una situación fantástica, también podemos notar que está el anhelo humano de mejorar las cosas, y notando que las cosas no están bien. Piensen que Batman es de la década del 30, ¿no? Donde ya el mundo en el periodo de guerras estaba muy condicionado por la violencia, por la situación financiera que se venía abajo, por la caída de la bolsa de Wall Street del año 29, y que eso pegó muchísimo en muchas partes del mundo, ¿no? Y en Estados Unidos sobre todo. Entonces, bueno, no olvidemos esto, ¿no? Salir de Babilonia no implica una salida física, sino que implica una salida moral, ¿no? No ser parte de, para no ser condenado por. Y esto creo que es el mensaje que nos va dejando un poquito el libro de Apocalipsis en este punto. No ser parte de, profesor. Y entonces vemos todo este sistema corrupto y todo lo que se puede mencionar, ¿no? Que son un montón de cosas. Y un tipo de vida que, como siempre lo mencionamos, que trae sus consecuencias. Sí, o sea, ¿no? No es fácil porque... Claro. No significa que todo lo que no es propio de la fe de uno es malo. No significa eso. Significa que hay ciertas consideraciones que uno no tiene que tomar en cuenta, y cuesta muchísimo porque uno es un ser humano, y el ser humano naturalmente está más apegado a lo malo que a lo bueno. Un chico, y eso lo vemos en los colegios, ¿no? Desde el jardín en adelante,
el chico se le pega más para hacer en su vida, se le pega, digo, en el sentido de pegarse, de que se le adhiere algo más rápido en su vida que lo negativo que lo positivo. Vos le decís, claro, no tenés que correr, corre, porque otros corren y es más fácil correr y llegar rápido al kiosco, llegar rápido al aula, llegar rápido cuando va al baño, ¿se entiende? Y no tenés que correr, pero no puede hacerlo porque otros lo hacen y van a ser primero que él. Entonces se le pegó más rápido el hecho de decir, bueno, tengo que hacer eso como hacen todos. O, por ejemplo, mira, tenés que estudiar y no copiarte, no tomar los apuntes de otro, ni qué va a ser lo más sencillo. Lo más fácil es, bueno, sí, hacer lo que hacen todos. Entonces, o la mayoría. Entonces, ahí es donde se nos va pegando, ¿no? Lo cotidiano, ¿no? Tanto, claro, se habla de la corrupción, tanto se habla de, como se dice en criollo acá, meter la mano en la lata, que todos metemos la mano en la lata, total, nadie es condenado, no es mal visto, es un vivo, es una viva, como se dice, ¿no? Se la tiene clara, pero en realidad es una situación moral que bueno, nos hace daño porque relajamos las costumbres. Yo creo que el mundo está con sus costumbres muy relajadas. No en todos lados es igual, hay muchos países todavía que mantienen mucha conducta moral, por lo menos, digamos, en lo que se puede ver por fuera, y hay otros que no. El mundo está sumido en una gran debacle, creo que no pudo organizar a partir de la unificación mundial política, sin la Unión Soviética y el modelo socialista, no pudo lograr que la globalización sea el eje sobre el cual girar mejor, y entonces hay mucha gente que no sabe para dónde ir y va tomando de un lado del otro y perdió la identidad o nunca la tuvo. Entonces el relativismo también es complicado, propio del liberalismo. Hace lo que quieras, pensá como quieras, todo está bien, nada está mal, según como lo mires, y bueno, y entonces ahí es donde perdemos mucho de lo que podríamos tener como personas. Saquear es un delito, por ejemplo, ¿no? Y ahora está de moda saquear televisores, artefactos y todo porque supuestamente la gente tiene hambre. Hay que sí, no, eso, ya olvidate, hablando un poquito de la actualidad. Sí, yo me acuerdo del 2001, la gente hablaba de saqueos y vos veías que en los carritos iban los primeros televisores modernos, más modernos que había, y lo que menos iba era comida. Sí, en nombre del hambre. Lamentablemente acá se mezclan muchas cosas y la gente no recuerda lo que fue la historia argentina, en este caso, por ejemplo, lo que costó la democracia, los valores, la Constitución, lo que implica. Y claro, si uno tiene un relajo en su vida y una falta de moral en su vida, va a pensar que vale todo. Yo veía, los chicos me mostraban ayer, ¿no? Fotos, videos de lugares cercanos, ahí a Madero, ¿no? Donde la gente hacía fila para comprar, porque creía mensajes donde decía, va a pasar esto, va a pasar lo otro, ¿no? Muy alarmista, muy dispensacionalista parecía, y la gente, al no tener un norte, en el sentido de decir, no tener una conciencia política, o no saber un poquito de economía, o de lo que implican las cosas, bueno, actúa así como el perro de Pavlov, ¿no? Que tocaba la campanita Pavlov, el ruso psicólogo, y el perro venía porque se le daba de comer, ya había aprendido eso. Entonces, con un mensaje se domina la gente. Antes era con discursos, ahora es con un mensaje de texto o con un mensaje de audio. Bueno, ese es el avance, ¿no? Que hay tecnológico, pero antes una persona se paraba en la esquina con un megáfono y convencía a miles o a cientos. Ahora con un mensaje de texto que largues, ya la gente se autoconvence de que las cosas pueden ser de una manera o de la otra. Bueno, yo lo que digo es que hay que cuidar la democracia, hay que cuidar los valores, hay que cuidar la familia, hay que pensar que no podemos hacer las cosas como vengan, y hay que pensar que en realidad los procesos históricos, económicos, políticos, son justamente eso, procesos. No de un día para el otro se generan las cosas, y estamos en un mundo donde los países como Argentina y todos los países de América Latina son periféricos y no pueden decidir sobre sí mismos más que lo que otros países o instituciones o de alguna manera deciden por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar, me parece, más en lo macro que en lo micro. Muy bien, profesor, muchísimas gracias, como siempre, por haber compartido en esta mañana.
respecto a los temas de los cuales hablamos y compartimos en este programa. Y será hasta la próxima semana. Hoy terminamos este capítulo 17, continuamos con el 18 entonces la semana próxima, y nos estamos reencontrando como siempre en esta hora de programa. Muy bien, David. Bueno, un saludo a vos, a la audiencia, a aquellos que quieran enviar preguntas, que lo hagan, no hay ningún problema. Estamos acá para eso, para poder responder y dialogar. No hay ningún problema con eso. Muy bien, profesor. Que tengan muy buen día y hasta la próxima entonces. Bueno, un abrazo. Buena semana. Igual para usted. Era el profesor Martín Aizikovic con nosotros compartiendo en esta mañana, hoy, el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, titulado La mujer montada en la bestia. Así que, ya saben, si quieren mandar sus preguntas, comentarios, lo que usted desee, su participación es importante, hágalo durante toda la semana a través de nuestro Facebook, que es En Contacto Baires. Era el profesor Martín Aizikovic.